Soy el doctor Ramón de Cangas, dietista, nutricionista y doctor en biología funcional y molecular, presidente de la Fundación Alimenta tu Salud, vicepresidente ejecutivo internacional de la Sociedad Científica SISDET y además miembro del proyecto europeo Stanford Health. Asimismo, estoy vinculado al Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana, donde estoy finalizando mi segundo doctorado. Ejerzo como profesor visitante en varias universidades de España y de fuera de España y pues dirijo las clínicas Nutrilub situadas en España. Es para mí un gran placer haber sido invitado y lo agradezco a las jornadas del año 2020 del Hospital Militar Dr. Carlos Arveo en Caracas, Venezuela. Desde aquí, desde España, desde Asturias, en el norte de España, les mando un gran saludo y bueno, espero poder visitar Venezuela, que es uno de los pocos países americanos que no he visitado, y para mí siempre es un placer estar en América y estaré seguramente en Venezuela. De lo que yo voy a hablarles es sobre algunos aspectos actuales de la nutrición, sobre aspectos que están bastante en boga, bastante de moda hoy en día y que siempre es bueno repasar. Bueno, se suele debatir mucho sobre el número de comidas al día, sobre el número de ingestas diarias, cómo repartir la comida en varias tomas o no en varias tomas. Y sobre eso hay varios estudios o hay diferentes estudios publicados y podemos debatir bastante. Tradicionalmente se recomendaba hacer varias tomas al día bajo la premisa de que eso nos ayudaba a controlar mejor el peso. Sin embargo, la realidad es que si repasamos la bibliografía existente, podemos decir que no hay una mayor evidencia científica de que se pierda más grasa corporal con más comidas al día. Ni siquiera hay evidencia de que comiendo más veces tengamos menos hambre. Y el efecto sobre la composición corporal es, por lo tanto, bastante parecido. Pero es verdad que más allá de la evidencia hay que valorar el mundo real. Lo cierto es que la mayor parte de las personas, no todas, pero sí la mayor parte, se sienten mejor con varias comidas al día, lo cual facilita la adhesión y el seguimiento. Al final, el éxito de un patrón dietético va a depender de la capacidad de que pueda seguirse o no. Cuanta más adhesión genere una dieta, más fácil es que se mantenga en el tiempo. Y hacer varias comidas al día sí facilita su seguimiento porque respeta más nuestras tradiciones, nuestra cultura y el mundo real de la sociedad en la que pues vivimos. Sin embargo, sí que es cierto que parece que repartir la ingesta en varias tomas y especialmente cuando en esas tomas se reparte la proteína y especialmente además cuanta más edad tengamos, puede ser positivo. Puede ser positivo para preservar la masa muscular, algo que ya en el mundo del deporte se recomienda. Ya hace años la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, en un posicionamiento, en un documento consenso, indicaba que dentro de dietas hipocalóricas el hecho de hacer varias comidas al día puede ayudar a preservar la masa magra y mantener la masa muscular siempre es interesante. Deportistas al margen. En general en la población, entre los 25 y 75 años se suelen perder unos 11 kilos de músculo y ganar 12 de grasa. Es decir, puede que el peso corporal no cambie mucho, pero sí cambian esos componentes. Perder masa muscular y ganar grasa implica más riesgo de resistencia a la insulina, es decir, diabetes tipo 2, osteoporosis, más riesgo de infección por caída del sistema inmune y además específicamente también infecciones respiratorias, más riesgo de osteoporosis, menos calidad de vida, un gasto energético basal más reducido y además, por supuesto, pues más riesgo de caída. Es decir, al final, vivir pues esos años de nuestra vida con menos calidad. Bien, el músculo es un tejido más activo que el tejido adiposo, es verdad, pero no es tanto como se piensa. Es decir, muchas veces se ha dicho que lo que más contribuye al gasto metabólico basal es la masa muscular. Y esto es algo que es cierto, pero perder 1, 2 o 3 kilos de músculo no va a marcar la diferencia, porque no es un tejido tan activo como se pensaba, al menos en relación a otros tejidos como puede ser el tejido adiposo. Sí es algo más activo, pero no tanto. Pero sí es verdad que, como comenté antes, entre los 25 y 75 años se pueden perder unos 11 kilos de músculo y ganar 12 de grasa. Es decir, cambiamos un tejido que es algo más activo por otro que es menos activo. Y además, si encima
no solamente los pierdo, sino que no gano, porque una persona con una dieta adecuada, con un entrenamiento adecuado, no solamente no pierde músculo, sino que puede ganarlo, puede haber unos 20 kilos de masa muscular de diferencia y eso sí acaba provocando una diferencia significativa en cuanto al gasto energético y más riesgo de ganar grasa corporal porque nuestro metabolismo basal es más bajo. La actividad física es importante, es vital. No solo nos ayuda a mantener la masa muscular y a incrementar, incluso a incrementarla y mantener la densidad ósea, sino que gracias a que reduce o mejora la salud cardiovascular y metabólica, puede pues, reducir pues, el riesgo de diferentes enfermedades crónicas, cardiovasculares, metabólicas, etc. También es interesante dormir bien. A veces se habla mucho de alimentación, de entrenamiento, pero dormir bien es especialmente interesante. Dormir poco puede incrementar hasta un 5% el gasto energético total. Entonces podemos decir, bueno, si dormimos poco, el gasto energético total se incrementa y es más fácil entonces que perdamos grasa corporal. Pero lo cierto es que cuando esto ocurre, cuando dormimos poco, aunque el gasto energético total se incrementa, hay una serie de variaciones en los neuropéptidos y también en el ritmo circadiano de la melatonina que acaban generando un mayor riesgo de ganar grasa corporal. Por un lado, porque hay una mayor sensación de hambre y se tienden a comer alimentos no recomendados como ultraprocesados y también por las propias alteraciones metabólicas. Específicamente, además, puede haber un riesgo de perder masa muscular y de ganar grasa, sobre todo en la zona visceral. Vivimos actualmente en un ambiente obesigénico, es decir, un ambiente que nos lleva a la obesidad. Es cierto que nuestra cultura tradicional, ya no hablo obviamente de España, que soy yo, sino en todos los países del mundo, Venezuela también, se ha abandonado el consumo de alimentos tradicionales, lo que podemos llamar alimentos reales y de verdad, el real food, que además respetaba nuestra cultura, nuestras tradiciones, y se ha pasado a consumir muchos alimentos ultraprocesados, muchos bollos, muchos cakes, etcétera, que antes eran para ocasiones especiales como fiestas o celebraciones y que luego se han convertido en algo pues muy habitual. Y eso tiene consecuencias negativas. Eso nos ha llevado a que la obesidad y el sobrepeso se haya incrementado de forma significativa, lo cual genera un mayor riesgo cardiovascular, metabólico y un coste sanitario para los estados que es elevado, porque las personas con obesidad tienen que tomar más fármacos para colesterol, tensión arterial, glucosa, tienen más riesgo de infartos, bajas laborales, más riesgo de cáncer, etcétera, etcétera. Bien, ahora bien, lo que es cierto es que nunca va a interesar cuando hablamos de ofrecer consejo nutricional es dar o intentar difundir pues, o divulgar mensajes nutricionales muy radicales. Ser radical en nutrición no es correcto. Realmente hay muchos patrones dietéticos o algunos que están de moda que prohíben alimentos concretos, que prohíben totalmente alimentos concretos o ofrecen mensajes muy radicales, muy no interesantes. Es decir, esto pues no es conveniente porque a nosotros lo que nos interesa es comer de todo. O sea, nada está prohibido en realidad, salvo patologías que lo justifiquen. Todo se puede consumir en su justa medida, todo depende de la frecuencia y de la cantidad. Es decir, va a haber alimentos que hay que consumir todos los días en cantidades elevadas y otros que, bueno, se pueden consumir puntualmente sin que eso suponga un riesgo. Pero el mensaje de prohibición total hace que disfrutemos menos y dificulta la adhesión y encima, ya incluso desde el punto de vista de la evidencia científica, no nos ofrece ventajas. Es decir, por no consumir nunca un cake no vamos a tener ninguna ventaja concreta de nuestra salud ni en el peso cuando ese consumo es puntual sobre una persona que sea muy rigurosa. O sea que los mensajes de prohibición total o mensajes muy radicales en nutrición no tienen cabida. Sí es verdad que los alimentos ultraprocesados, y podríamos ver la clasificación nueva, que pueden ver ustedes en internet si lo desean, los alimentos ultraprocesados son aquellos que se deben consumir de forma puntual. Los alimentos ultraprocesados son galletas, cakes, es decir, aquellos en cuya elaboración se parte de ingredientes ya procesados, de tal forma que no lleva ingredientes frescos que puedan ser identificados en los mismos. Tenemos que tener también muy claro que los superalimentos no existen, que al final lo que nos interesa es seguir un patrón dietético saludable general. Es decir, la forma en la que comemos en su conjunto es lo que provoca un impacto en nuestra salud.
si comemos mal y comemos muchos ultraprocesados, por mucho que consumamos cacao puro venezolano, que es muy sano e interesante, no va a conseguir salvar todo ese desastre nutricional que estamos cometiendo al comer muy mal. Una vez que comemos muy bien y que seguimos un patrón saludable, entonces podríamos hablar de alimentos típicos o alimentos especiales que pueden tener alguna ventaja extra. Lo que podríamos llamar que la alimentación saludable es el pastel y los que llamamos superalimentos serían la guinda del pastel, pero es un error llamar superalimentos porque no hay un alimento que por sí mismo es capaz de tener un impacto positivo en la salud más allá del propio patrón. Si comemos muy mal, de poco va a servir, ya digo, consumir un alimento muy interesante. Bien, lo que hacía antes referencia, muchas veces las personas que ofrecen mensajes radicales en nutrición pues critican mucho las universidades, critican a la industria alimentaria y al final muchas veces detrás de eso hay un sesgo, es decir, se dice mucho que la industria alimentaria nos habla de alimentos que son muy buenos y que son malos porque quiere venderlos y es cierto que también es culpable de esta tendencia a la obesidad, pero muchas de estas personas que nos dan un mensaje muy radical, también nos dan un mensaje muy radical porque es la forma en la cual pueden vender libros. Y eso también tiene el mismo sesgo que la industria alimentaria. Ellos también tienen su producto, que son los libros, cursos, etc. Bien, hay diferentes patrones saludables en cuanto a dieta. Una de ellas es la dieta mediterránea. Hay grandes proyectos o grandes estudios, como puede ser el Predimed o el Predimed Plus sobre dieta mediterránea, que han arrojado resultados muy favorables en cuanto al patrón dietético mediterráneo desde el punto de vista de prevención de enfermedades cardiovasculares, metabólica, control de peso, deterioro cognitivo, enfermedad renal, peso corporal, cáncer, etc. Pero es verdad que eso no quiere decir que necesariamente tengamos que seguir un patrón mediterráneo. El patrón mediterráneo, que es característico de la cuenca mediterránea, no solamente es propio del Mediterráneo, de países europeos, o de los países de la cuenca mediterránea, mejor dicho, sino que aparte de España, Italia, Marruecos, etcétera, pues también hay otras zonas en Asia, en América, donde se sigue este patrón porque el patrón mediterráneo tiene unas características muy concretas, pues rico en grasa monoinsaturada, etcétera, etcétera. Pero además tiene mucho en común con los patrones tradicionales americanos, es decir, que si nos damos cuenta, el patrón mediterráneo, que a veces se pone como ejemplo, pero que es igual que los patrones tradicionales de otros continentes, se caracteriza por consumir alimentos de temporada, alimentos de cercanía, más vegetales que animales, pocos ultraprocesados, lo cual ayuda a la sostenibilidad del planeta, a la economía local y además a la salud de la persona. Entonces, bueno, se pone como modelo, pero en realidad los patrones tradicionales de las diferentes regiones vienen a ser lo mismo. Pero además, en los últimos tiempos se han puesto de moda otras alternativas dietéticas. Por ejemplo, una es el ayuno intermitente sobre el cual cada vez hay más evidencia científica. El ayuno intermitente, pues, lo que es un patrón que promueve déficits calóricos en días alternos o no. Es decir, un día se come normal, otro también, al siguiente se come menos. Existen diferentes opciones. O puede ser ayuno diario, 16 horas de ayuno y realizo las comidas en 8 horas. Bueno, existen diferentes combinaciones posibles, pero en cualquier caso, ya sea por días o dentro del día o por horas, hay un periodo de ayuno. Bueno, realmente se ha visto que respecto a los modelos tradicionales, hay diversos estudios que sugieren que el ayuno intermitente consigue una reducción similar en peso, del peso corporal, de la grasa corporal y sin embargo conserva la masa magra. Incluso hay ciertas mejoras metabólicas, hay mejoras cardiovasculares y resultados interesantes en cuanto a que no hay reducción del metabolismo basal. Por ahí hay estudios especialmente interesantes como uno que se llama Matador, que a mí me gusta especialmente por su diseño, pero en realidad podemos decir que efectivamente el ayuno intermitente puede ser una herramienta dietética que se puede valorar. Ahora bien, a grandes rasgos podemos decir que no hay grandes diferencias entre el método tradicional, que es seguir nuestro modelo dietético tradicional de toda la vida, basado en alimentos reales y de verdad, con varias comidas al día, referente al ayuno intermitente, que también puede incluir alimentos reales y de verdad, pero que incluye pues muchas horas de ayuno. Bien, al final los resultados son similares que con el método tradicional, teniendo en cuenta que para la mayor parte de la sociedad
El método tradicional, pues es más llevadero porque es más compatible con la familia, con la sociedad, con la cultura gastronómica, con las tradiciones, etcétera. Pues bueno, podemos decir que para la mayor parte de las personas puede ser mejor el método tradicional, aunque el ayuno intermitente puede ser una herramienta interesante para ciertas personas. Pues a lo mejor ciertos deportistas, ciertas personas que viajan mucho y a lo mejor fuera de casa no tienen opciones. Bueno, en cualquier caso puede ser una herramienta a utilizar y valorar, que también es interesante, pero no más que el método tradicional. Bien, muchas veces cuando hablamos de gasto energético y recomendamos hacer actividad física, no tenemos en cuenta que el gasto energético no solamente deriva de lo que hacemos durante el ejercicio, sino que el ejercicio aumenta el gasto energético durante el periodo posterior de recuperación. Al hacer actividad física se incrementa la temperatura corporal y ciertas hormonas como epinefrina y adrenalina, y horas después de haber acabado esta actividad física seguimos teniendo un gasto energético incrementado, que podemos llamar posefecto metabólico del ejercicio o exceso de consumo de oxígeno posterior al ejercicio. Y de hecho, diferentes estudios han estimado que esta elevación puede ser desde un 4 hasta un 16%, depende de intensidad, duración, etcétera, respecto a los niveles previos a la realización de ese ejercicio. Bien, otro patrón dietético interesante y muy de moda también es la dieta cetogénica. En general, se habla de dieta cetogénica cuando ese patrón dietético nos aporta menos de 50 a 100 gramos de hidratos de carbono al día. Ahora, no siempre es así, depende mucho de la persona, de la masa muscular, de la actividad física. En otros casos es menos cantidad, en otros casos puede ser incluso más. Pero en estas circunstancias, en una dieta muy baja en hidratos de carbono, se originan los llamados cuerpos cetónicos, motivo por el cual se llama dieta cetogénica. Hay que tener en cuenta que la grasa en nuestro organismo se almacena en forma de tiacilglicéridos, que es una molécula de glicerol con test de ácidos grasos. Y el glicerol sí puede originar glucosa. De esta forma, sí se puede decir que de la grasa se puede originar glucosa, porque realmente la grasa se almacena en forma de tiacilglicéridos. Y el glicerol sí puede originar glucosa, pero muy poca, porque hay que tener en cuenta que el glicerol representa solo unos 3 de los 50 carbones que tiene un triglicérido. Es decir, solamente un 5% de su peso, o sea que muy poca glucosa puede originar la grasa. Por eso en general se dice que la grasa humana no puede originar glucosa, porque es algo sí, pero poquito. Pero es verdad que a partir de la acetilcoenzima A, que procede de los ácidos grasos, se originan los llamados cuerpos cetónicos que pueden servir de fuente de energía para algunas células, como por ejemplo del cerebro. Y estos cuerpos cetónicos reducen el apetito, que es un mecanismo de protección para reducir el gasto energético y disminuir requerimientos energéticos, porque es algo, una vez que estamos en una dieta cetogénica, estamos en un estado metabólico especial. Existen muchas variantes de las dietas cetogénicas. Podemos hablar de la dieta cetogénica básica, de dieta cetogénica con triglicéridos de cadena media, de dieta cetogénica por ratios 2:1, 3:1, 4:1, y estos ratios hacen relación a o hablan de la relación entre los gramos totales de grasa respecto a la suma de gramos totales de proteína más gramos totales de hidratos de carbono. Bien, es verdad que está justificado el uso de la dieta cetogénica en determinadas patologías. De hecho, así se ha utilizado para la epilepsia refractaria, algunos trastornos metabólicos. Es cierto y no se puede negar. Y tampoco es cierto y se puede negar que si hacemos una revisión de la bibliografía, se encuentran posibles efectos secundarios a corto, medio y largo plazo. Esto es cierto, pero lo que también es muy cierto es que los estudios más recientes y bien diseñados sugieren que cuando se mantiene la dieta cetogénica existe finalmente una adaptación que minimiza la pérdida de masa muscular apenas se pierde y que además no supone prácticamente riesgos. Además se consigue mejorar una serie de parámetros antropométricos, pérdida de grasa, de peso corporal, hemodinámicos y de laboratorio, y se tolera bastante bien. Hay mejoras cardiovasculares y metabólicas. Pero, de nuevo, como pasaba con el ayuno intermitente, esto es cierto, pero las mejorías no son mayores que el método tradicional, que el método tradicional, pues, es mucho más aplicable al mundo real de la sociedad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una vez más, la dieta cetogénica puede ser una herramienta más a tener en cuenta para personas muy concretas y también para patologías concretas. Una herramienta más que se puede utilizar incluso para personas determinadas, a lo mejor que no responden bien al patrón tradicional, pero que al igual que en el ayuno intermitente es una opción más. Tampoco es la panacea. Lo mismo ocurre un poco con la paleodieta. La paleodieta es verdad que es un patrón dietético que promueve el consumo de alimentos reales y de verdad, y diferentes son los estudios
que sugieren que cuando se sigue se consiguen resultados positivos en el perfil lipídico, metabólico, en la composición corporal, en el rendimiento, incluso patologías autoinmunes. Pero lo que hace la paleodieta es prescindir totalmente de alimentos ultraprocesados y procesados. Bien, eso es parte positiva y fomenta el consumo de alimentos reales y de verdad, pero, sin embargo, elimina los cereales, legumbres y lácteos, aunque algunos lácteos fermentados a veces se permiten. Bien, es cierto que es saludable la paleodieta, no se puede negar, pero es bastante restrictiva porque nos está quitando lácteos, legumbres, cereales de grano entero y con patrones menos restrictivos como el mediterráneo o el tradicional de los países, la forma de comer tradicional de los diferentes países, es decir, alimentos reales y de verdad, se consiguen mejorías similares sin tener que ser tan restrictivo. Además, cuando se habla de paleodieta, si vemos los diferentes autores, unos prohíben huevos, otros no, otros son más abiertos, pero lo que sí es verdad es que en su conjunto suelen dejar fuera de este patrón saludable, lo que ellos llaman saludable, a las legumbres, a los cereales, incluso los de grano entero y la mayoría de lácteos. Sin embargo, es curioso, porque los alimentos que promueve la paleodieta son comunes al patrón mediterráneo o a los patrones tradicionales de los diferentes países, solo que deja algunas cosas fuera, como legumbres, cereales, lácteos, como he comentado antes, pero lo que tiene en común es que es sin alimentos ultraprocesados y con muy pocos procesados. Entonces, muchas veces mucha gente ve que hay mejoras cuando sigue la paleodieta y dice, bueno, me va mucho mejor que el patrón tradicional. Porque claro, el patrón mediterráneo o tradicional no es desayunar cacao azucarado, galletas y mermelada. Eso no es un patrón tradicional, eso puede ser ocasional. Quiero decir con esto que muchas veces el problema es que falta educación nutricional a las personas. Bien, además la paleodieta tiene incongruencias evolutivas. Es verdad que los paleodietistas nos hablan de una evolución en relación a los alimentos. Es verdad, nuestros genes, pues al final interacción con alimentos y hay una evolución. Y la evolución sí está relacionada con la alimentación. Pues, por ejemplo, el ser humano es incapaz de producir vitamina C y el perro sí, el perro no necesita comer frutas y verduras, produce vitamina C y muchos mamíferos. Sin embargo, el hombre tiene que consumirla, es incapaz de producirla. ¿Por qué? Porque ha habido un ambiente en el que se producía mucha vitamina C. De eso podríamos hablar de polifenoles, de fibra o de fructosa. Es decir, cuando nosotros estamos en un ambiente en el que consumimos mucha vitamina C, polifenoles, fibra, etcétera, pues tenemos una serie de ventajas desde el punto de vista de nuestra salud. Y si no, pues por ejemplo, porque no podemos sintetizar vitamina C. Quiere esto decir que sí, nuestros genes están, entre comillas, adaptados a un entorno alimentario determinado. Pero los genes no son inmóviles y ejemplos claros hay, como por ejemplo, intolerancia a la lactosa, pero mejor dicho, el gen que codifica la lactasa, o el color de piel, que podemos hablar sobre ello. De todas maneras, no hace falta adornar las cosas. La paleodieta nos presenta un mundo romántico y el paleolítico y realmente no era así. Tenemos que, cuando hablamos de biología evolutiva o de evolución, hay que verlo desde un punto de vista biológico y a veces, muchas veces, pues las personas del ámbito de la nutrición pues solamente se centran en esto sin tener en cuenta que quizás desde ese punto de vista sería más interesante la visión de un biólogo. Hay que tener en cuenta que, ya que, por ejemplo, la paleodieta prohíbe los cereales, una cosa muy concreta es la siguiente. Hay un solapamiento en el tiempo entre el desarrollo del cerebro, un gran desarrollo del tamaño cerebral, y la domesticación del fuego, es decir, cuando el hombre fue capaz de hacer fuego, de domesticarlo, entre comillas, de hacerlo cuando quería, de encender fuego cuando quería, pues hubo un solapamiento entre el desarrollo del cerebro, esta domesticación del fuego y una mutación del gen que codifica la amilasa, que es la enzima que principalmente digiere los almidones, los hidratos de carbono, y por lo tanto, esto demuestra que los hidratos de carbono, el almidón de los cereales, que son ricos en almidón, sí tuvo una función muy importante en el desarrollo del cerebro. Es decir, esa mutación nos permitió pues desarrollarnos como Homo sapiens sapiens. Eso demuestra, por lo tanto, que no son las cosas como se dicen, que los genes no son inmóviles. Por lo tanto, no tendría mucho sentido esa teoría de la paleodieta de que no estamos acostumbrados o no estamos adaptados a consumir cereales. Lo mismo con los lácteos. Hay una fortísima evidencia científica hoy en día de que la inclusión de lácteos, y especialmente lácteos fermentados, como yogur, y especialmente enteros no azucarados, en nuestra dieta, reduce de una forma significativa el riesgo de enfermedad cardiovascular, metabólica, los 5 componentes del síndrome metabólico, reduce la grasa corporal, la grasa visceral, el peso corporal y mantiene la masa magra. Y además no se relaciona con riesgo de enfermedad de cualquier tipo,
o de mortalidad por causas específicas o por cualquier causa. Es decir, desde este punto de vista hay que decir que los lácteos no son un grupo de alimentos imprescindibles, pero sí son interesantes. Por lo tanto, que la paleodieta prohíba lácteos no tiene mucho sentido y mucha es la evidencia a favor del consumo de lácteos, incluyendo revisiones sistemáticas y metaanálisis recientes. Y además, hay que tener en cuenta que es que los lácteos enteros son interesantes y es que no todas las grasas saturadas son iguales, aunque es grasa saturada la grasa láctea, aparte de otras también hay grasa saturada, nada tiene que ver, por ejemplo, la grasa que está presente en la carne roja, que también es saturada, la grasa que está presente en los lácteos, que es saturada, por un lado por el tipo de grasa, aunque ambas son saturadas, pero no todas las grasas saturadas son iguales, y por otro lado por la llamada matriz alimentaria. La matriz alimentaria es el lugar en el que está embebido ese nutriente. Entonces, los nutrientes tienen un efecto u otro dependiendo del conjunto de la matriz. Pues cuando consumimos lácteos con grasa saturada, no hay un efecto cardiovascular o metabólico negativo, y cuando comemos carne roja, de forma demasiado habitual, sí. Y además se sabe el motivo. El motivo es que en los lácteos hay calcio, ácido margárico, transpalmitoleato, ácido linoleico conjugado, aminoácidos ramificados, espermidina, probióticos en los fermentados, péptidos bioactivos, proteína láctea, ácidos grasos de cadena impar, que provocan una serie de beneficios claros. Bien, hay que decir que además hace unos cuantos miles de años, nosotros, como el resto de mamíferos, el ser humano era intolerante a la lactosa, es decir, solo consumía lácteos, la leche, cuando era un cachorro, cuando era una cría, cuando mamaba, o cuando tenía la lactancia materna, pero cuando era adulto, pues ya no producía la enzima beta-lactasa, que es la que permite digerir el azúcar de la leche lactosa, porque ya no era una ventaja el poder consumir leche, ya que no estaba disponible. Bien, lo que ocurre es que en un determinado momento, en ambientes en los cuales pues había ganado, etcétera, y el consumo de lácteos era una ventaja evolutiva para sobrevivir, porque había escasez alimentaria, pues las personas que tenían o que expresaban la beta-lactasa por la aparición de la mutación de adultos, pues tenían ventaja evolutiva y ese gen pasó a la siguiente generación. Por eso hoy en día una gran parte de la población puede consumir lácteos de adultos. Somos el único mamífero que así puede hacerlo. Quiere decir esto que es otro ejemplo de que los lácteos, de que los genes no son inmóviles, aunque nos dice la paleodieta. Lo mismo ocurre con la piel clara o oscura. La piel oscura, como éramos todos en el pasado, pues tiene más dificultad para generar la vitamina D adecuada cuando estamos en ambientes con menos sol. Pues cuando el hombre estaba expuesto a zonas con menos sol y además había menos disponibilidad de alimentos ricos en vitamina D, fue una ventaja evolutiva hace también unos cientos miles de años y se extendió en una parte importante de la población que tiene la piel clara. Por tanto, otro ejemplo de que los genes importan, igual que la relación con otro gen relacionado con la degradación del ácido úrico, la uricasa, etc. Es decir, la paleodieta no tiene una base evolutiva y en este sentido no se puede negar que es un patrón dietético saludable, pero debemos decir las cosas desde el punto de vista de la evidencia científica. También en los últimos tiempos se critica mucho el hecho de que siempre se diga que el desayuno es imprescindible. Tanto nos han convencido de que hay que desayunar sí o sí y que es imprescindible, que al final mucha gente dice, bueno, como es tan importante desayunar, me desayuno aunque sea unos cakes. No, para desayunar ultraprocesados es mejor no desayunar nada. El desayuno no es imprescindible, pero sí es verdad que en general es preferible. No es que se relacione con menos peso corporal el desayunar, no tiene por qué ser un lácteo, una fruta y un cereal, aunque es un desayuno saludable y razonable, pero lo que sí es cierto es que no es imprescindible. Pero si desayuno cosas adecuadas, como puede ser fruta entera, frutos secos, cereales integrales, sí ofrece unas ventajas. Es decir, se ha visto que desayunar de forma correcta puede mejorar el rendimiento cognitivo, puede mejorar la composición corporal y el cardiovascular, puede tener una serie de ventajas. Si desayuno lo adecuado, ¿por qué? Porque estoy incluyendo alimentos que además tienen ventajas o efectos fisiológicos positivos. Cuando el desayuno consiste pues ultraprocesados, para eso es mejor no desayunar nada y por lo tanto no es que no sea imprescindible, sino es mejor no hacerlo. Bien, también otro patrón dietético bastante en boga es la cronodieta. La cronodieta se basa en la cronobiología, que es una disciplina de la fisiología humana y animal que estudia los ritmos biológicos de los seres vivos, incidiendo tanto en las características de ellos como en sus implicaciones. Es especial interés en el sueño, en el sistema endocrino, sistema nervioso, etc.
Y es verdad que esto aplicado a humanos y a la nutrición, cada vez está más clara la importancia del momento en el día en el cual nosotros realizamos la ingesta dietética. Se ha visto, por ejemplo, que los individuos que consumen muchas calorías durante el desayuno pueden perder más peso que si lo hacen durante la cena. Cuando la comida principal del mediodía se retrasa más allá de las 3 de la tarde, se puede tener más dificultades para perder peso que cuando se hace antes. Cuando la cena es muy rica en hidratos de carbono, es más difícil perder peso que cuando se incluyen antes. Es decir, sí que parece que los momentos del día tienen influencia y hay estudios muy interesantes en eso. Bien, esto es lo que comentaba el desayuno, que efectivamente si desayuno de forma adecuada puede ser interesante. Y esto lo enlazo con la cronodieta porque un desayuno muy rico en energía con alimentos buenos puede ser preferible a una cena muy rica en energía, aunque también fueran alimentos buenos. O sea que también tiene importancia el momento del día. Bien, hay algunos mitos alimentarios extendidos en el mundo de la ciencia relacionados con técnicas de diagnóstico que son fraudulentas. Por ejemplo, la bioresonancia o el llamado electromagnetismo. Son ciertas máquinas que, bueno, se pueden ver, yo las he visto en España, también en algunos países americanos, que se conectan unos electrodos al organismo, se ponen en el cerebro y en teoría nos dicen a qué alimentos somos intolerantes o no. Incluso hablan de datos sobre absorción intestinal. Tengo que decir claramente que es un fraude y además es así. Si vemos las publicaciones científicas, que son muy pocas, rápidamente dicen que dan a entender que es un fraude, no hay evidencia científica detrás de esto y por lo tanto es un fraude que debemos denunciar como profesionales sanitarios. Bien, por otro lado, hay que decir que siempre se ha dicho que el consumo de fruta es beneficioso para la salud. Evidentemente, el consumo de fruta entera, por supuesto que sí. El zumo es saludable, por supuesto que el zumo sin azúcar añadido procedente de fruta fresca es saludable, es así. Y lo insisto porque hay profesionales sanitarios que en los últimos tiempos están diciendo que es lo mismo un vaso de zumo, aunque sea natural, de fruta fresca, que un refresco azucarado. No es así. Nosotros como profesionales sanitarios debemos dejar claro que obviamente es mejor la fruta entera que el zumo de fruta, porque la matriz importa, como dije antes, y en el zumo pues están los azúcares y algo de fibra, polifenoles, etcétera, pero falta mucha fibra y otros elementos que están presentes en la fruta entera. Pero es mucho más el zumo que un refresco. El zumo sí es saludable, un consumo adecuado. De todas las raciones de fruta que consumimos al día, si una es en forma de zumo, se considera aceptable. Otro tema, otro riesgo sería si la hidratación diaria en vez de agua la realizamos a base de zumos porque estaríamos disparando el consumo total de azúcares libres, porque los azúcares presentes en el zumo, aunque vengan de la fruta, son libres y los presentes en la fruta son intrínsecos. No hay que olvidar que esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Consumir la fruta en forma entera porque son azúcares intrínsecos que, como están en su matriz, no generan los problemas que un consumo excesivo de zumos, que son azúcares libres, donde falta fibra, etcétera, sí podría causar, pero un vaso de zumo al día no es ningún problema y, por supuesto, es saludable. Tanto es así que además se ha visto que el consumo adecuado de zumos, diferentes zumos, se relaciona con menos riesgo de obesidad. De hecho, no se relaciona con riesgo de sobrepeso y obesidad. En algunos estudios se relaciona con menos riesgo de obesidad, con beneficios cardiometabólicos en cuanto a pues, riesgo de control de la glucosa, hipertensión, etcétera. Y ya digo que puede ser con el zumo de granada, con el zumo de naranja, pero con diferentes zumos, arándanos, frambuesas, guayaba, mango, podemos encontrar multitud de zumos frente a los cuales encontramos pues, una serie de beneficios. Es verdad que de lo que nunca debemos abusar es de los azúcares libres, que, como la sacarosa, la glucosa, etcétera, que son los azúcares que añade la industria alimentaria a los alimentos, que añade el cocinero a los platos, que echamos nosotros mismos a los platos o a los alimentos, o los que efectivamente pueden estar pues en la miel, en la mermelada, en los zumos, cuando son tomados en cantidades demasiado elevadas, pues son un problema. Pero al final la Organización Mundial de la Salud recomienda que este tipo de azúcares libres no represente más del 10% de la energía total diaria. Y cuando está por debajo del 5%, pues hay una serie de ventajas. Sería un vaso pues de zumo de 250 mililitros, o sea que no habría problema por tomarse un vaso al día, por supuesto. Por otro lado, a mí me gusta tocar el mundo del deporte, porque en el mundo de la nutrición deportiva hay muchos mitos. Siempre se ha dicho que después de entrenamiento, realizar una ingesta adecuada de proteína, pues podría ser interesante. Y es verdad que hay lo que se llama una ventana anabólica, pero se ha visto que no es necesario que sea justo después del entrenamiento, que parece que puede ser
cerca del entrenamiento, unas horas antes y unas horas después, y de esa forma conseguimos una serie de ventajas como una mayor síntesis de proteína muscular, etc. También podemos decir que estamos en la época en la que la nutrición y la genética están más de la mano y no podemos negar que la genética influye mucho en nuestra salud en relación a la nutrición y en cuanto al peso corporal. Un ejemplo, hay un estudio famoso de Buchar y colaboradores que es un ejemplo muy claro para visualizar la importancia de la genética. En ese estudio, pues gemelos genéticamente iguales, es decir, los univitelinos, se les daba durante bastantes días un aporte extra de 1000 kilocalorías y obviamente ganaban peso. Ambos gemelos que eran genéticamente iguales, pues ganaban peso. Prácticamente el mismo peso. Pero cuando comparábamos esta pareja, que eran genéticamente iguales, con otra pareja de gemelos que eran genéticamente igual entre ellos, bien, en las dos parejas la ganancia entre los dos era igual o muy parecida, pero en las dos parejas pues había diferencias muy importantes más allá de lo que podrían explicar las kilocalorías, lo cual demuestra que la genética influye. Y vaya, si influye, pues se ha visto que el gen OV codifica la leptina, que es la hormona producida por el tejido adiposo, y se expresa en el tejido adiposo, y esta leptina tiene receptores en el hipotálamo y al unirse a ellos se inhibe el apetito. Pues bien, los ratones con el gen OV defectuoso no producen leptina y son obesos. Y en hombres es extremadamente raro, pero hay algunos niños muy obesos que tienen una mutación en este gen. Por lo tanto, la genética influye. La grelina, pues es una hormona producida en las células del estómago que interactúa con la leptina. Dispara el deseo de comer y facilita un almacenaje eficaz de la energía en forma de grasa. Sus niveles en sangre se elevan antes de comer y descienden después. Pues en algunos casos, como el síndrome de Prader-Willi, en el que son ciertas variantes genéticas en las cuales hay niveles elevados de grelina antes y después de comer y se sigue comiendo y comiendo y se realiza un almacenaje energético muy eficiente. Variantes del gen ApoA5, donde se ve que las personas con una variante determinada se benefician de una dieta hipocalórica baja en grasas y las otras personas, pues no, cuando siguen una dieta más rica en grasa monoinsaturada, consiguen perder peso corporal. Variantes con el gen del gen PLIN, polimorfismos del gen PLIN, se benefician de una dieta hipocalórica para perder peso, pero otras variantes, sin embargo, no son muy resistentes a perder peso a pesar de que haya una dieta hipocalórica. Variantes en el gen FTO, que se ha visto que cuando siguen dietas bajas en hidratos de carbono, pueden incrementar su peso. O variantes en el gen PLIN, que reducen su perímetro abdominal cuando se reducen los hidratos de carbono complejos. Es decir, podemos ver que hay muchos polimorfismos diferentes y que cada vez más la nutrición va a tender a ser personalizada. Incluso también hay variantes genéticas que relacionan con riesgo del efecto rebote y entonces nos pueden dar ciertos consejos sobre cómo ayudar a evitarlo. También cada vez más está en boga el concepto de metagenoma. Bueno, no solamente son los genes que tenemos nosotros, sino que son los genes que tienen nuestra microbiota. Nuestro organismo está plagado de microorganismos que tienen más genes que los propios genes que nosotros tenemos. Son genes que producen sustancias que tienen efectos fisiológicos sobre nuestro organismo. Al final podríamos decir que forman parte de nuestro organismo. Por eso hablamos de metagenoma. Hablamos de epigenética cuando hablamos, y esto guarda relación con la nutrición, porque hay interacciones con un conjunto de cambios heredables en la expresión génica que no van acompañados de cambios en la secuenciación del DNA. Es decir, no cambia la secuencia, pero sí hay cambios en la forma de expresarse de esa secuencia. Hay de esa forma una cierta adaptación al medio ambiente y como los nutrientes son medio ambiente, también puede haber adaptación a estos nutrientes, o sea que es algo que debemos tener en cuenta. La nutrigenética investiga las variantes genéticas que causan una determinada enfermedad y su riesgo. De tal forma, con la nutrigenética podemos recomendar un tipo de dieta capaz de disminuir, por ejemplo, el riesgo de padecer una enfermedad muy concreta. Mientras que la nutrigenómica estudia la interacción entre alimentos y sus nutrientes con el genoma, pues permite ver cómo los nutrientes y otra serie de componentes presentes en los alimentos interaccionan, incluso pueden modular la expresión del material genético. No hay que olvidar, ya he hablado en la paleodieta, que las mutaciones permiten que la evolución tenga lugar y va a permitir una serie de adaptaciones que son positivas. El precio a pagar de esas mutaciones pues puede ser, por ejemplo, el cáncer y otra serie de problemas
que pueden pasar a la siguiente generación, pero también hay otra serie de ventajas evolutivas que son interesantes. Nuestros genes no son, o mejor dicho, no son inertes, o sea, no están estáticos, sino que al revés cambian. Al final, la mutación y el polimorfismo genético, hablo de estos conceptos, pues se habla mucho de nutrición de ellos, vienen a ser lo mismo. Lo que pasa que para que se considere un polimorfismo en una mutación debe aparecer en al menos un 1% de la población. Hay diferentes tipos de polimorfismos, de un solo nucleótido, de longitud de fragmentos de restricción, de número de repetición en tándem, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, es verdad que los polimorfismos permiten crear perfiles genéticos y son útiles y los podemos relacionar también con la nutrición. Pues que podemos ver que ciertos polimorfismos o variantes genéticas o mutaciones pues se relacionan con una peor respuesta a ciertas dietas hipocalóricas o una interacción con nutrientes que incrementan el riesgo de enfermedades, etc. Entonces, es interesante estudiar los polimorfismos y, bueno, la evidencia científica sobre ellos cada vez es mayor. Igual que cada vez hay más evidencia científica de la importancia de la microbiota intestinal. En nuestro intestino tenemos muchísimos microorganismos que, como ya he dicho anteriormente, tienen muchísimos genes, más que todos nuestros genes juntos. Entonces, hay una información genética importante que tiene importancia también para nosotros. La microbiota intestinal tiene una función importante, metabólica, favorece digestión y fermentación de ciertos alimentos, de barrera, nos defiende frente a microbios y toxinas, de defensa porque potencia el sistema inmunitario y función de mantenimiento en la maduración, mantenimiento de la mucosa intestinal. Bien, hay algo muy interesante y bastante novedoso. A la hora de elegir alimentos somos libres. Bueno, aunque parezca mentira, muchas veces cuando elegimos un alimento no, podemos pensar que voluntariamente lo elegimos porque nos interesa, pues pudiera ser que nuestros microorganismos lo estuvieran eligiendo por nosotros. Se ha visto que los microorganismos que residen en el tracto gastrointestinal pues están bajo presión selectiva, es decir, al final hay un nicho ecológico por el cual tienen que luchar y pueden manipularnos a nosotros para fomentar que consumamos unos alimentos que le benefician a ellos y perjudican al resto para de esa forma desarrollarse. Obviamente esto se hace a expensas de la actitud del anfitrión, entendiendo la actitud como la capacidad de una persona para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio. En este caso, aplicado a las elecciones alimentarias, lo que comentaba antes, puede ocurrir que nos estén forzando a elegir ciertos alimentos, nosotros creamos que los elegimos voluntariamente y de alguna forma las bacterias están generándonos ciertos antojos alimentarios porque están especializados en consumir esos alimentos, pues a lo mejor tienden a hacer que yo consuma esos alimentos. Pueden inducir disforia, que es una emoción desagradable, en respuesta al consumo de los alimentos, haciendo que no consuma ese alimento, o euforia, haciendo que me encuentre muy bien cuando consumo ese tipo de alimentos. Entonces, es una forma en la que tienen de ser capaces de afectar nuestro comportamiento para beneficiarse de ellos. Y parece que hay algunos mecanismos de acción propuestos, vías de recompensa y saciedad, mediante la producción de toxinas que pueden alterar nuestro estado de ánimo o modificar los receptores gustativos, o mediante la actuación sobre el sistema nervioso vago. No debemos olvidar el eje neuronal entre el intestino y el cerebro, su conexión importante. Bien, además esto se complica mucho más cuando se ha visto desde hace unos pocos años que la microbiota intestinal influye, esto desde hace 4 o 5 años, en la llamada microbiota cerebral, que fue descubierta hace pocos años y que somos el único mamífero, junto a algunos primates, que tienen microbiota cerebral, que tienen bacterias en el cerebro y que de alguna forma estas pueden interaccionar con el cerebro e influir en nuestro comportamiento, estado de ánimo, etc. Fue un descubrimiento casual mientras que se investigaba con primates en el SIDA, pero se ha visto que en ciertos primates, en el ser humano, existe esta microbiota cerebral que al final, de alguna forma, es capaz o que tiene relación con la microbiota intestinal, porque son los macrófagos, de alguna forma, las que llevan y permiten atravesar la pared mesofágica de esas bacterias y acaban colonizando el cerebro. Actualmente se sabe que esta microbiota cerebral está en el hombre y en ciertos primates, pero no en otros mamíferos. Ya digo que procede de la microbiota intestinal y los macrófagos lo transportan por la circulación hasta el cerebro, donde es capaz de atravesar la barrera hematocefálica. Y estas bacterias presentes en el cerebro no son neutras, no son inertes, interactúan con las neuronas. Ciertos estudios in vitro han visto que favorecen la creación de redes neuronales y, de hecho, se sugiere que diferentes enfermedades relacionadas con el cerebro, como depresión y otras, pudieran estar relacionadas con alteraciones en esta microbiota intestinal. Por eso,
las personas enfermas con depresión, etcétera, tienen una microbiota o una flora bacteriana cerebral diferente. Esto es pues muy novedoso y sugerente. Sugerente en el sentido de que hasta qué punto ha podido influir en la evolución esta microbiota cerebral del ser humano y, por supuesto, hasta qué punto puede pues, provocar o haber influido en el pasado en nuestro desarrollo del cerebro. Es curioso y es muy interesante. Y también es muy interesante saber que se habla de diferentes genes, por hablar de uno concreto, el gen RUNX2, que tiene importancia en la evolución del cerebro del hombre y que puede ser modulada pues por ciertas bacterias, por probióticos que pueden estar presentes en el cerebro. Por eso algunos autores hablan ya de psicobióticos, que son probióticos que al ser ingeridos pueden provocar mejoras en enfermedades psiquiátricas. Entonces, es un tema muy interesante y novedoso y muy interesante para estudiar. Ya en psiquiatría se habla cada vez más de microbiota. Un 90% de la serotonina de nuestro organismo se produce en el intestino junto a la microbiota. Y hay ciertas bacterias como Clostridia o Turicibacter sanguinis que producen moléculas que hacen que las células intestinales a la vez produzcan más serotonina. Por lo tanto, hay muchos autores que relacionan estas alteraciones en estas bacterias que de alguna forma modulan las células intestinales con más riesgo de depresión y sugieren el uso de psicobióticos para modular en positivo la microbiota y conseguir una mayor producción de serotonina, por ejemplo. Aún todavía está bastante verde todavía estos estudios y no hay suficiente evidencia, pero en ellos está. Por ejemplo, es muy interesante la hipótesis del Parkinson. Se ha visto que en el curso o en el transcurso de la enfermedad de Parkinson, el sistema nervioso entérico y los nervios parasimpáticos están entre las estructuras más tempranamente afectadas por la proteína alfa-sinucleína, que es esa proteína que causa los daños en el cerebro de estos enfermos. Y que se han encontrado en lugares, estos daños se encuentran en lugares fuera del cerebro, concretamente incluso en los nervios que controlan pues, nuestro intestino. Bien, por eso se podría pensar, y algunos autores así lo hipotetizan y lo creen, que la proteína anormal aparece aquí primero, en los nervios del intestino, causando un daño que empieza a provocar síntomas no motores como estreñimiento, que finalmente acaba provocando los síntomas motores propios del cerebro, como que son los propios de Parkinson, como temblores, etc. Y de hecho, es que muchos años antes de que el Parkinson aparezca o se manifieste o se sea diagnosticado, un porcentaje muy elevado de estas personas que van a desarrollar Parkinson tienen pues fuerte estreñimiento pues muchos años antes y de alguna forma pues pudiera estar relacionado. Es curioso esto. De hecho, también es verdad que un 80% de los enfermos de Parkinson tienen además ciertas alteraciones, no solamente ya de estreñimiento, sino en la capacidad o en el tipo de bacterias presentes. Cerca de un 80% de los enfermos de Parkinson tienen estreñimiento muchos años antes de ser diagnosticada la enfermedad y casi un 80%, un 77,6% tienen pues modificaciones o alteraciones en la microbiota intestinal, con la abundancia de un tipo concreto de bacterias que no tienen las personas que no tienen Parkinson. Vale, entonces podemos pensar, ¿esto es lo que provoca alteraciones en la microbiota, acaban provocando alteraciones en ciertos nervios del intestino que finalmente acaba provocando daños motores? Pudiera ser. Y entonces podríamos pensar que es esto o bien puede ser el efecto. Es decir, no se sabe si puede ser causa o efecto. Pero en cualquier caso sí está claro que es una hipótesis interesante y que en cualquier caso podríamos utilizar estas alteraciones de la microbiota intestinal como un marcador de posible enfermedad de Parkinson futura antes de que se desarrolle y podríamos actuar más previamente. Por lo tanto, se podría utilizar como un marcador de la enfermedad. Y nada más, ha sido un placer y les mando de nuevo un saludo muy grande hasta Venezuela, ese gran país.